Buenos días, queridos amigos y queridas amigas. Le doy la más cordial bienvenida a nuestra reunión de la familia acá en la Iglesia Bautista Misionera de Las Camelias, y estamos muy contentos porque el Señor nos sigue dando vida, nos sigue dando salud y esta conexión preciosa a través del internet para que nos podamos reunir y podamos cantar a su nombre, podamos disfrutar. Disfrutamos enormemente allí sus comentarios, sus saludos, estamos atentos para poder contestarles también. Así que seas muy bienvenidos, pero que ya esté reunida la familia, porque este es un tiempo especial para alabar a Dios. Y como siempre lo hacemos, queremos comenzar orando, poniendo todo lo que somos delante del Señor para que Él nos guíe en esta reunión, nos anime, nos fortalezca y nos desafíe. Vamos a estar estudiando su palabra en ya la sexta señal del Señor Jesucristo en el libro de Juan, y es muy interesante, así que oremos al Señor. Padre bueno, te damos gracias a ti por tu misericordia, por tu amor tan grande con el que nos alcanzas cada día. Gracias por todos los que ya se han conectado para este tiempo con tu palabra, este tiempo de comunión con los hermanos. Queremos, Señor, rogarte que sea una reunión hermosa, especial, donde tú, Señor amado, te exaltes y nosotros podamos ser tocados por el mensaje de tu palabra. Te pedimos, Señor, tu bendición y que realmente, Señor, en este tiempo salgamos fortalecidos y animados para lo que resta de la semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y antes de cantar la primera canción, quiero leer brevemente el pasaje que está en Salmos capítulo 34, donde dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Sabes? Este salmo David lo escribe luego de que fue librado de las manos de sus enemigos. Y él dice: en todo tiempo yo voy a alabar al Señor. Y no solamente él, sino que invita a otros a engrandecer a Jehová y dice: exaltemos a una su nombre. Y esa es la invitación que yo quiero hacerte en esta mañana. Que al igual que el salmista, exaltemos al Señor a una, porque Él es merecedor de toda la alabanza y de toda la adoración. Y vamos a cantar dos canciones. Una que nos habla de que es bueno alabar a nuestro Dios porque son grandes sus obras. Y luego otra canción que dice: venid, glorificad a Dios, y nos habla acerca del plan maravilloso que Él diseñó para la salvación de los hombres pecadores, mujeres pecadores como tú y como yo. Así que cantemos al Señor con alegría en nuestro corazón. Buenos alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre buenos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Buenos alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre buenos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Buenos alabarte, Señor. Así es bueno alabar al Señor. Y ahora cantamos: venid, glorificad a Dios. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterno
daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, y en Cristo gracia dad. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Eres el Salvador, eres el Salvador. Así es, Él es el Salvador y a Él le adoramos, a Él le bendecimos, a Él le damos gracias. Y qué precioso es cada día poder decirle, tú eres mi Salvador. Porque sabes, no hay otro Salvador en este mundo, no hay quien pueda hacer la obra que Cristo hace en los corazones. Y hablando de eso, quiero compartir hoy un saludo muy especial de una persona que hemos ido conociendo en este tiempo de pandemia. Ella nunca vino a nuestra iglesia físicamente, pero comenzó a conectarse con nosotros a través de estas transmisiones en vivo. Una hermana de la iglesia comenzó a enviarle los devocionales en audio también que nosotros compartimos, y ahora ella es una hija de Dios y está creciendo a través del estudio de la palabra, se conecta cada día a las transmisiones y quiero que la conozcan. Su nombre es Ingrid y ella es de un sector aquí cercano a Las Camelias que llamamos Las Lomas de Machicura, así que vamos al saludo de Ingrid para que la podamos conocer y estar orando por ella. Hola, buenas noches, mi nombre es Ingrid. Quiero agradecer al pastor Vicente y a Mónica, ¿cierto?, por incluirme o la invitación a incorporarme con ustedes en la iglesia durante todos los días, de acuerdo a los devocionales, ¿cierto?, que son el alimento diario para el alma, para el espíritu. Y así también descubrir que hay más allá, ¿cierto?, de esta vida. Lo encuentro que es muy lindo la enseñanza que nos está dejando en el paso, ¿cierto?, que deja la Escritura. Estoy muy conforme con las personas porque me han acogido bien y eso me enorgullece. Y gracias gracias por las palabras, por la fortaleza que me da el día domingo, ¿cierto? Que espero con ansia los días domingos
para escuchar la palabra, para escuchar ese mensaje tan lindo que transmiten. Ustedes son unas personas muy valiosas y feliz de estar incorporada con ustedes ahora, diariamente. Y estoy inmensamente feliz y tranquila y en paz. Y en paz también, porque me ha traído también mucha calma a mi espíritu y a mi persona. Gracias, y se le agradece mucho la incorporación. Muchas gracias. Qué lindo es poder escuchar un testimonio como el de Ingrid y ver cómo Dios en este tiempo está haciendo una obra, alcanzando a personas que quizás de otro modo hubiese sido súper difícil alcanzar. Y sabes, vamos a orar por Ingrid, que es una nueva creyente, y vamos a orar por todos aquellos que ahora nos ven, ¿cierto? Nos escuchan a través de los diferentes medios que tenemos, para que el Señor haga esa obra de cambiar, transformar vidas y traerles a la salvación preciosa que los hijos de Dios tenemos. Acompáñame a orar. Padre, en este tiempo te damos gracias por poder tener la oportunidad de verte actuar. Gracias porque en este tiempo, Señor, de distanciamiento social, de pandemia, tú sigues salvando, perdonando y transformando la vida de personas. Oramos por Ingrid para que tú la fortalezcas, la animes en su vida espiritual, supla sus necesidades y que ella pueda seguir creciendo en este camino precioso que tú has trazado para aquellos que son de la fe en el Señor Jesucristo. Oramos, Señor, para que aquellas personas que nos escuchan, son parte de nuestras transmisiones, también puedan llegar al conocimiento del Salvador precioso de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabes, como ya se está haciendo costumbre en nuestras reuniones, tenemos saludos especiales y canciones especiales de hermanos de otras iglesias. Y este día domingo tenemos el saludo del pastor de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, una iglesia amiga nuestra, en la cual también estuvimos en el verano compartiendo con ellos. Nos aman mucho, enviaron un matrimonio también durante el verano para estar con nosotros. Y queremos que ustedes conozcan al pastor de la iglesia, él es Luis Miguel. Y luego del saludo del pastor Luis Miguel, el Ministerio de Música de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera nos envió una preciosa canción. Así que vamos a conocer al pastor Luis Miguel y a la canción especial que ellos han preparado. Muy buenos días, hermanos de la Iglesia de las Camelias. Mi nombre es Luis Miguel Yáñez, soy pastor de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Ella es mi esposa, Claudia Irmazábal, y es un privilegio para nosotros poder estar sirviendo juntos, estar sirviendo en el Señor en este tiempo de dificultad, en este tiempo de pandemia, reconociendo que gracias al Señor podemos tener la esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo, reconocer la segunda venida de Cristo y también poder echar mano a la Biblia en cada momento que lo necesitemos. Cuiden a su pastor, cuiden a su iglesia para que ellos también puedan estar firmes en su fe, para que les puedan llevar la palabra de manera fiel y también estén consolándose por medio del Espíritu Santo. No dejen de hablar entre ustedes, llámense, hablen, porque es muy necesario en este tiempo para que recordemos que seguimos siendo un cuerpo, seguimos siendo iglesia. Hermanos, hemos sabido que están utilizando las clases para niños que ha preparado nuestro equipo de multimedia y estamos súper felices de que les puedan ser útiles, no solo para los niños de su iglesia, sino para los de su comunidad, porque pueden compartirlo a través de las redes sociales. Y en este momento los niños están estudiando el libro de Proverbios y para ellos, incluso los más chiquititos, ha sido muy bueno. Así que les animamos a seguir viendo las clases para niños y a seguir motivando a sus niños que busquen la sabiduría del Señor. Así es, hermanos, seguimos orando por ustedes domingo tras domingo, jueves tras jueves. Estamos también orando por su iglesia en nuestro calendario de oración, así que cuenten con nosotros para lo que sea. Dios les bendiga y un saludo desde acá de Santiago. Bendiciones. Chao. Chao. Alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificad al Creador, reconocen su grandeza, con alegría cantad de su poder y su gloria, servidle con regocijo.
Agradecemos al Señor por tener esta comunión preciosa y por la disposición que tienen nuestros hermanos también ahí enviar saludos, preparar canciones para compartir con nosotros. Estamos agradecidos, Señor, de que en este tiempo nos ha dado esta oportunidad. Y sabes, tenemos algo más antes del tiempo de la palabra de Dios. El día miércoles comenzamos con un desafío con los identificados, que son los adolescentes de nuestra iglesia, quienes estuvieron memorizando pasajes de la palabra de Dios, que son de ánimo, que tenían que ver con ser discípulos. Y sabes, se sumaron a este desafío ahora otros niños que también quieren memorizar y ser parte de nuestra reunión. Así que antes de la palabra de Dios, vamos a ir al tiempo de desafío de memorización bíblica con los niños y adolescentes de nuestra iglesia. La primera de Juan 4:8 de Sésamo. Pues me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué solo? Porque solo tú me haces vivir confiado. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, 1 y 2. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmos 27, 1. Salmos 18, 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmos 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmos 138, 8. Salmos 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fue ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico lo alabaré. Salmo 28, 7. ¿Sabe? La palabra de Dios dice allí en el Salmo 119, 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y es así, en la medida que nosotros vamos memorizando la palabra de Dios, eso nos va purificando, limpiando. Y qué maravilloso es que nuestros niños y adolescentes puedan tener la palabra de Dios guardada en sus corazones. ¿Y sabes qué? Mientras veíamos a los niños diciendo de memoria sus versículos, pensé que también puede ser un desafío para ti, adultos y jóvenes de nuestra iglesia, que quieran memorizar. Ve algún versículo que te fortalezca, que te anime, que te desafíe la palabra de Dios, y entonces memorízalo y mándanos tu video también para poder compartirlo en alguna de nuestras reuniones, y de esa manera nos vamos así desafiando unos a otros a la memorización de la palabra de Dios, que es tan importante. Y es el tiempo de la palabra de Dios, y hemos llegado ya a nuestra sexta señal en el libro de Juan. Increíble cómo hemos ido avanzando. Veíamos desde el principio que el propósito del libro de Juan es que nosotros creamos en el Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, y mediante esta fe entonces alcancemos la vida eterna. Allí Juan capítulo 20, verso 30 y 31 nos da el propósito del libro. Él dice: yo no escribo todo lo que el Señor hizo, porque si yo escribiese todo lo que el Señor hizo, no cabrían los libros sobre la tierra. Porque cada paso que el Señor Jesucristo dio sobre esta tierra fue un milagro, porque Él era Dios hecho hombre. Pero lo que está escrito, dice, se escribió para que nosotros creamos. Y hemos visto al Señor Jesucristo obrar tantas cosas maravillosas. La semana pasada lo veíamos caminando sobre las aguas y calmando una tormenta con el solo mandato de su voz. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar en el capítulo 9 del libro de Juan, viendo al Señor Jesucristo sanar de manera milagrosa a un hombre que era ciego de nacimiento. Y vamos a leer la palabra de Dios. Juan capítulo 9, verso 1 dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús les dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar.
Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Y él dijo, no sé. Tremendo, ¿no? Dice el versículo 1, al pasar Jesús. Y sabe, este verso, un número 1, está en conexión con los últimos versos del capítulo 8. Se recuerda en el capítulo 8, el Señor Jesucristo tiene una discusión muy dura con los líderes y fariseos, los líderes religiosos que estaban allí en el templo. Y termina el capítulo 8 de esta manera. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. O sea, Jesús viene saliendo del templo milagrosamente en medio de una turba que lo quería lapidar, lo quería matar, ¿cierto?, con estas piedras. Y en esa salida del templo ve a un hombre ciego y se detiene para ministrar la vida de ese hombre. Bendito Jesús, que siempre tiene tiempo para aquellos que están necesitados. Sabes, cuando estábamos en el devocional diario que algunos están escuchando, muchos de ustedes, decíamos eso, si a ti una turba te está persiguiendo para matarte, tú sigues tu camino, ¿cierto?, hasta que te sientas seguro. Pero el Señor Jesucristo para en los alrededores del templo donde lo estaban buscando para matarlo, para ministrar la vida de un hombre. Y decíamos que es maravilloso pensar que nuestro Dios siempre está en absoluta calma, porque Él tiene control soberano y absoluto de cada situación. Por eso Él puede parar y tener tiempo. ¿Y sabes también por qué? Porque Él tiene un corazón compasivo. Si hay algo que me maravilla de nuestro Dios y de nuestro Salvador es ese corazón compasivo, que cuando ve a un hombre en necesidad, simplemente para ministrarle. Lo veíamos en el estanque de Betesda en el capítulo 5. Dice que había un hombre que estaba allí entre la multitud de enfermos hace 38 años. Y el Señor Jesucristo lo vio que estaba allí acostado y supo, porque Él es omnisciente, que tenía mucho tiempo así, y empieza a obrar el milagro de sanación en su vida. En el capítulo 6, cuando está la multitud hambrienta, que ha estado todo el día escuchándole, dice que el Señor alzó sus ojos y vio la multitud y tuvo compasión y comienza a obrar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y aquí también Él iba pasando, sus discípulos detrás de Él, los escribas y fariseos por allá, por otro lado, sin saber dónde se había ido, con el deseo de matarlo. Pero el Señor para ministrar. Y esta es una primera lección para nosotros hoy. El Señor Jesucristo nunca va a pasar de largo cuando hay una necesidad. En ti, en mí, en alguna persona. Cuando hay una necesidad espiritual, cuando hay una necesidad emocional, aun cuando hay una necesidad física, Jesucristo siempre está allí para tender una mano, para escuchar, para con su corazón compasivo acercarte a ti y acercarse a mí. Por eso nosotros le amamos, como dice la Escritura, porque Él nos amó primero. Este hombre ciego estaba allí, nunca había visto la luz del día, no tenía esperanza, no sabía lo que era tener la vista, hasta que Jesucristo se acerca a él y le habla. ¿Sabes? Aquí hay un contraste en los dos primeros versículos del capítulo 9, entre el corazón compasivo del Señor y la insensibilidad de los discípulos. Porque cuando ven al Señor Jesucristo que para atender a este hombre ciego de nacimiento, ellos no hacen otra cosa que preguntar. Una pregunta bastante
incómoda para el ciego, para sus padres. Le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Me imagino a Pedro preguntando ese tipo de cosas, o a alguno de los discípulos. ¿Sabes? Esa insensibilidad les caracterizaba a ellos. Solo recuerde cuando estaban con la multitud hambrienta y le dice, maestro, ya está atardeciendo, ahí en el relato paralelo de Mateo. Despide la multitud para que vayan y compren pan. En algún sentido dice, Señor, este no es problema nuestro. Si tienen hambre, que se vayan y compren pan. Pero el Señor no se detiene allí, sino que multiplica, porque Él no es insensible. Él no es indiferente a la necesidad. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor tiene el poder para suplir cualquier necesidad que el hombre y la mujer pueda tener. Ahora, estos, viendo al hombre ciego, comenzaron a preguntarse cuál es el origen de la ceguera. Quizás era una pregunta teológica. La concepción judía establecía que todas, si no todas, la mayoría de las enfermedades eran causadas por el pecado. Que consecuencia del pecado habían enfermedades físicas. Y sabe, la verdad es que sí, hay muchos pecados que tienen consecuencias físicas. De hecho, el paralítico de Betesda, cuando ya el Señor le ha sanado, luego se encuentra con él en el templo y le dice que no peque más para que no le venga algo peor. Dando a entender en algún sentido que la condición de parálisis que él había tenido por tantos años fue consecuencia de algún pecado. Hoy lamentablemente y tristemente vemos, por ejemplo, niños que nacen con problemas físicos, neuronales, a causa de madres que son drogadictas o alcohólicas. Vemos niños que nacen con SIDA sin haber ellos tenido ningún tipo de injerencia en eso y cargan en algún sentido con los pecados que sus padres pueden haber cometido. Pero este no era el punto para estar discutiendo, no era el lugar. Había un hombre allí necesitado. Y el Señor se para no para dar una cátedra teológica respecto a cuál es el origen de la enfermedad, sino para sanar a ese hombre que estaba en necesidad. Es por eso que el Señor le responde a sus discípulos, no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se hagan manifiestas en él. ¿Sabe? La palabra de Dios nos enseña que Dios hizo al que ve como al que no ve. Y al que habla como al que no habla. Al que oye como al que no oye. Porque Dios tiene el poder para poder crear como Él quiera. Él es el alfarero. Y los vasos que son creados por el alfarero no tienen autoridad para decirle al alfarero, hazme así o hazme de otra manera. Ahora, muchas veces Dios va a permitir o va a hacer que haya dolor, hay enfermedad en la vida de alguien con algún tipo de propósito, sin duda alguna. Dice, para que las obras de Dios sean manifiestas en este. ¿Cómo se manifiestan las obras de Dios en la enfermedad? ¿Cómo se manifiestan las obras de Dios en medio del dolor? ¿Sabe? En primer lugar, las obras de Dios se pueden manifestar por medio de la sanidad. El Señor sanó a este ciego de nacimiento. Y eso hizo que se manifestase poderosamente las obras de Dios. Y yo puedo ser testigo de la sanidad de hombres y mujeres que he conocido y aún en mi propia vida. Y esto glorifica a Dios. Pero sabes, también se manifiestan las obras de Dios en nuestras vidas, en medio de la enfermedad y el dolor, cuando mostramos en medio de la enfermedad y el dolor nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Dios. Porque de esa manera el mundo puede ver que se puede sobrellevar la enfermedad, el dolor y los tiempos de dificultad cuando tú tienes a Dios, a Cristo en tu corazón. Este es el tiempo donde las obras de Dios se van a hacer manifiestas en los hijos de Dios que tienen confianza. En los hijos de Dios que quizás pierden a un familiar a causa del coronavirus, pero tienen la capacidad de decir, yo confío en mi Dios, que aun cuando yo he perdido a alguien que amo, el Señor tiene poder para sanar, para salvar, para cuidar y aún para consolar. Porque dice 1 Corintios que tenemos un Dios que es de toda consolación. Y tú y yo podemos creer y podemos ser consolados por Él.
Entonces aquí se hace, manifiesta las obras de Dios. Pero ¿sabe una tercera cosa? Las obras de Dios se hacen manifiestas en medio de la enfermedad y el dolor, porque cuando hay estos tiempos de enfermedad y dolor, los hijos de Dios pueden manifestar su amor, su cuidado mutuo. Qué precioso es cuando quizás un hermano o una hermana se enferman y todos los demás están dispuestos a ir a visitarles al hospital o a llevarles alguna necesidad, suplir alguna necesidad que ellos tengan. Allí también se ve la obra de Dios manifestada. Y si no hubiese enfermedad, si no hubiese dolor, si no hubiese tiempos difíciles, no podríamos experimentar esto. No podíamos experimentar eso. Y no que Dios sea un sádico celestial que causa dolor para luego curar. No, ¿sabes? A veces es necesario el dolor físico, la enfermedad física, cuando hay un propósito superior, como lo vamos a ver en este caso. Porque la sanidad física de este hombre solo fue una manera de llevarle luego a él a una sanidad espiritual. Porque él termina después de todo esto creyendo en el Señor Jesucristo y recibiendo la vista, no solo de los ojos, sino también del Espíritu, que es la visión más importante que podamos tener. Antes de salir de este punto, ¿sabes? Me recordé de una cantante que yo oí de niño, que se llama Roxana Contreras. Y muchos de ustedes quizás la escucharon, porque ella es chilena y canta canciones preciosas. Y la menciono porque en algún sentido ella es un ejemplo de lo inverso. Una mujer que nació viendo y a los 17 años de vida, después de un accidente automovilístico, perdió la vista. Pero ella relata su testimonio que el hecho de perder la vista le permitió conocer al Salvador. Y sabe, ella ha vivido su vida sin la posibilidad de ver físicamente, pero ahora viendo todo espiritualmente. Y ella se goza y alaba al Señor, y vemos cómo hay un tiempo de dolor, un tiempo y aún una enfermedad pudo acercarla al Señor Jesucristo, y las obras de Dios son manifiestas en su vida. Un milagro sin duda alguna. Pero siguiendo con este relato, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, después de responderle que esto era para que las obras de Dios fueran manifiestas: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y después de haber dicho esto, entonces comienza a obrar la sanidad del ciego. ¿Sabe? En algún sentido el Señor Jesucristo le estaba diciendo: yo no me voy a detener tanto tiempo en esta discusión teológica respecto a cuál es el origen de la enfermedad. Porque las obras que el Padre me mandó a hacer no es discutir respecto a eso, sino que traer vista a los que están ciegos. Y es un consejo también para nosotros pastores y aquellos que estudiamos la palabra de Dios. Que este no es el tiempo para enredarnos en discusiones teológicas eternas, sino que ir por aquellos que están en necesidad, que necesitan que sus ojos sean abiertos por el Señor Jesucristo, proclamar el Evangelio de Jesucristo y hacer discípulos a todas las naciones. Amén por eso, que ese es el mandato y esa debe ser la pasión de aquellos que servimos al Señor. Llevar a Cristo a aquel que está en necesidad. Llevar a Cristo a aquel que está en necesidad. Cuando proseguimos con la lectura, dice que él escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y le untó en los ojos al ciego. Es un pasaje particular, ¿no? El Señor a veces hacía cosas como esta. Recuérdense cuando el Señor sanó a un hombre que era sordo y dice tartamudo, que no podía hablar. Y dice la palabra de Dios allí en Mateo que él, en Marcos, puso sus dedos en los oídos, escupió en tierra y le tocó la lengua. Y entonces dijo efata, o sea, abierto, y se le abrieron sus oídos y él pudo comenzar a hablar. En esa ocasión el Señor hizo su propio lenguaje de señas, ¿no? Este hombre no le iba a escuchar, no sabía qué es lo que le estaba haciendo, pero en algún sentido el Señor le pone sus dedos en los oídos. Ahora el Señor podía haber dicho efata y ya, pero me encanta esa cercanía del Señor. Ahora yo pensaba en respecto a los elementos que él ocupó. Con su saliva, tierra hizo lodo y puso sobre los ojos del ciego. ¿Sabe a qué me recordó? A la creación del hombre. Porque hay dos elementos iguales allí. ¿Cuál? El polvo de la tierra y el
hálito de vida, lo que sale de la boca del Señor. ¿Para qué? Para crear. Es un acto creativo. Este hombre era ciego de nacimiento, no que había perdido la vista, no que tenía una enfermedad. Este hombre nunca había visto, no había ningún nervio óptico conectado con el cerebro. ¿Y qué hace el Señor? Crea algo nuevo. El Señor es maravilloso. De su saliva, con este lodo, crea algo nuevo, recreó, creó ojos, creó nervios ópticos para este hombre para que pudiese ver. Pero sabe, también tiene que ver esto con un lenguaje figurativo. Porque este ciego de nacimiento es sin duda alguna una imagen del hombre que no conoce a Cristo. ¿Sabe? El hombre y la mujer que no han creído en Cristo como su Salvador personal está ciego. Y está ciego, ¿sabe de qué manera? De nacimiento. Porque la palabra de Dios afirma que tú y yo hemos nacido ciegos. Que los hombres no tienen la capacidad de ver el mundo espiritual, no tienen la capacidad de entender a Dios, la obra de Dios de ninguna manera, porque nacimos en pecado. Si tú lees el Salmo 51.5, vamos allí, Salmo 51.5, el salmista va a declarar esta verdad respecto a sí mismo. Dice así: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él no estaba diciendo que él fuera un hijo, por ejemplo, de fornicación. Por supuesto que no. Sino que desde el vientre mismo de su madre había maldad en él. Y tú y yo, al momento de nacer, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y entonces pecamos porque está esa naturaleza en nosotros. Lo podemos ver en nuestros pequeñitos. Yo tengo 2 niñas pequeñitas, son preciosas, amorosas, pero también pelean y son rebeldes y necesitan ser disciplinadas. ¿Por qué? Si son tan chiquititas, han crecido en la casa del pastor, debieran ser santas. No, tiene una naturaleza pecaminosa que les lleva a pecar. Y claro, yo oro para que en un momento las verdades espirituales se claven en su corazón y les traigan a la salvación, y tengo la certeza de que el Señor va a hacer esa obra en sus vidas, por su gracia, por su misericordia y por su amor. Pero los hombres y mujeres nacen en esta condición. Cuando leíamos el capítulo 3 del libro de Juan, este encuentro entre Juan y Nicodemo, el Señor Jesucristo también se lo dijo a él, que le era necesario nacer de nuevo, porque quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo leo, Juan capítulo 3, verso 3. Dice así la palabra de Dios: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquel que no ha nacido de nuevo. Y el nacimiento lo obra el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿Sabes? La luz vino al mundo, dice la palabra de Dios, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque aquel que nunca ha visto la luz rechaza la luz, pero aquel que está completamente ciego, aunque la luz esté allí presente, no puede ver. Y no puede ver porque no tiene la capacidad de hacerlo. Hasta que Dios genera esa capacidad interior para poder ver la luz del Evangelio, entonces creerlo. En Efesios capítulo 4, verso 18, el apóstol Pablo va a decir que Satanás, el diablo, el enemigo del alma, busca constantemente cegar y entenebrecer. Y él ha entenebrecido los ojos de los hombres en este mundo para que no le resplandezca el Evangelio de Jesucristo. Efesios capítulo 4, verso 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, en los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer todo tipo de actos pecaminosos. Dice, su entendimiento está entenebrecido. Y sabe, cuando la luz viene y es rechazada, genera más oscuridad. Y cuando el hombre rechaza la luz del Evangelio y de Jesucristo, se sume en una profunda tinieblas.
que si no es por el milagro del Señor Jesucristo acercándose a su vida y trayéndole esperanza como a este hombre ciego, es imposible que pueda ver. Imposible. Entonces el Señor Jesucristo a este ciego que ya era ciego de nacimiento incluso le pone barro en los ojos. Es como ya no vas a ver. Es la situación desesperada del hombre que no tiene a Cristo. Ciego completamente. Pero luego el Señor hace algo maravilloso, increíble. No lo sana en ese minuto. Le echa barro en los ojos y le dice, vas a tener que hacer algo. Vas a tener que ir al estanque de Siloé. Y ¿sabes? Siloé significa enviado. Juan mismo nos da esta descripción, que Siloé significa enviado. Esto es particular. El Señor le dice, tú que estás ciego de nacimiento y que aún tienes barro en tus ojos, ve al enviado, porque el enviado te va, lavándote en el enviado vas a tener la vista. ¿Quién era el enviado? No, el Señor Jesucristo tantas veces dijo, yo soy el que Dios envió, el que me envió, el Padre. Era una referencia acerca de sí mismo. Ahora, no era la primera vez que el Señor Jesucristo ocupaba ese estanque como una referencia a sí mismo. Recuérdese cuando estuvimos viendo, cuando Jesús se levanta y dice, yo soy el agua de vida y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Lo hace en medio de la fiesta de los tabernáculos, donde había una tradición que era tomar agua del estanque de Siloé y luego llevarla al templo, unos cántaros de oro, y ofrecerla como una ofrenda de sacrificio a Jehová. Y en ese momento él se para y dice, yo soy esa agua que el hombre necesita para ser saciado de su sed espiritual. Se identificó con el estanque de Siloé. Y ahora le dice al ciego, ve y lávate en el estanque de Siloé. Es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Era esto, quien está ciego tiene que venir a mí para poder lavar sus ojos y poder ver. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo hemos ido al estanque del enviado. A Él para recibir la vista de nuestros ojos. ¡Qué maravilloso es esto! ¿Sabes? Este milagro, esta señal sigue el mismo esquema que las otras señales. Recuérdese, siempre la señal empieza así. Hay un problema. Un hombre ciego. Un problema. Pero luego, una oportunidad. Porque los problemas siempre traen una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad de este hombre de ejercer fe. Porque el Señor le dice, le pone el lodo en sus ojos y le dice, ve al estanque. El ciego puede haberse tocado y haber dicho, esto es una locura. Soy ciego de nacimiento. Este hombre me echa barro y me dice que me vaya a lavar y que con eso voy a recibir la vista. Pero ¿sabe? La oportunidad es la oportunidad de creer. Y hoy tú que estás en medio de un problema, tienes una oportunidad. ¿Sabes cuál? La de creer en Jesucristo. Cual sea tu problema. Sea físico, sea emocional, sea espiritual, sea matrimonial, sea económico, Jesucristo es la respuesta. Y sobre todas las cosas, para el problema de tu alma que está separada de Dios a causa del pecado, tu oportunidad es la de creer en Jesús. Es la de creer en Jesús. ¿Y sabes? Este hombre creyó. Este hombre fue a tientas, quizás con la ayuda de alguien que le acompañó a el estanque del enviado y se lavó los ojos, y dice la palabra que cuando él volvió viendo, porque ese es el milagro que hace el Señor. El Señor da vista a los ciegos. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento no hay registro de que un profeta haya sanado a un ciego. No lo hay. Y en el Nuevo Testamento no hay registro de un apóstol que haya sanado ciegos. Quizás el único caso parecido en algún sentido es cuando Ananías ora por Pablo para que la ceguera temporal que Jesucristo había puesto sobre él cesara y caen como escamas de sus ojos y él puede volver a ver. Pero no era que él fuera ciego de nacimiento, Dios temporalmente le había cegado. ¿Sabe por qué digo esto? Porque es el Señor Jesucristo el que da vista a los ciegos. En toda la Biblia es el Señor Jesucristo quien obra este milagro. En los evangelios, en 8 ocasiones distintas, el Señor Jesucristo sanó ciegos. Y tanto es así que cuando este hombre ciego de nacimiento es consultado por los fariseos, dice, nunca se oyó que antes alguien sanara a uno que fuera ciego de nacimiento. Por lo tanto, concluyó este hombre es de Dios, porque nadie hace esto, nunca nadie lo hizo.
Y es Jesucristo, querido amigo, el único que puede sacar la venda de tus ojos. Es Jesucristo el único que puede darte vista espiritual. Es el Señor Jesucristo el único que sacia, es el único que puede salvar y es el único que puede quitar la ceguera espiritual que el hombre tiene. Bendito Jesús, nuestro Salvador, nuestro Salvador. ¿Sabes? Cuando este hombre vuelve, ya viendo milagrosamente con quienes se encuentran, con sus vecinos. Qué increíble, ¿no? Los vecinos siempre presentes. Dice que él volvió y dice entonces los vecinos, verso 8, decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Y otros decían, no, a él se parece. Y él decía, no, yo soy el que era ciego de nacimiento. Y le preguntaron qué le había sanado, cómo había ocurrido esto. Y dice, el hombre que se llama Jesús. Y le preguntaron entonces, ¿dónde está? Y él dice, no sé. Este hombre ni siquiera sabía quién era Jesús. Sabía que se llamaba Jesús, pero no sabía dónde estaba. ¿Se recuerda el paralítico de Betesda? Es sanado por el Señor, toma su lecho, él obedece, anda, y se lo encuentran los fariseos y lo critican y él le dice, ¿cómo fue esto? ¿Quién te sanó? Dice, no sé. Ni siquiera sabía. Y así es Jesús. Él llega en un momento que nosotros no sabemos, de una manera increíble como nosotros no imaginamos, a hacer su obra poderosa en nuestra vida. El Señor no anda buscando reconocimiento ni gloria de nadie, pero el Padre busca la gloria del Hijo y nosotros le glorificamos a Él. Nosotros le glorificamos a Él. El Señor Jesucristo fue el que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Manso y humilde. ¿Sabes? El relato después continúa con toda una discusión entre los fariseos y este hombre ciego, porque los fariseos no creían en el Señor. Su incredulidad les había cegado total y completamente. Ellos realmente no podían ver. Ellos tenían, no solamente que eran ciegos, verdaderamente se habían echado barro en los ojos. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego. ¿Sabe? Hostigan a este hombre preguntándole una y otra vez. Dudan de que el hombre era ciego y mandan a llamar a los padres. Y los padres dicen, este era ciego de nacimiento. Hasta que al final este hombre se cansa de ellos y le dice en el verso 26, si lo puedes leer, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya os lo he dicho. Y no habéis querido oír. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Por qué no lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde él sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos de uno que nació ciego. Y si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos vienes a enseñar a nosotros. Y le expulsaron. Le expulsaron. Estos que pensaban que veían. Estos que se vanagloriaban de ser discípulos de Moisés. No podían ver con la agudeza que este hombre pudo hacerlo. Él dice, nadie ha hecho esto antes. Esto es obra de Dios. Esto es obra de Dios y este hombre tiene que venir de Dios porque no hay otra explicación. Eso era lógico. Pero ellos no querían creer, porque estaban completa y totalmente ciegos y sus corazones habían sido entenebrecidos porque habían incluso rechazado la luz preciosa del Señor Jesucristo. ¿Sabes? El Señor Jesucristo oyó que este hombre había sido expulsado. Y esto es muy importante. Ser expulsado de la sinagoga, queridos amigos, era ser rechazado en la sociedad. Era que nadie iba a hacer tus negocios contigo. Era que ya no tenías la posibilidad de ser parte de esa sociedad. Ibas a ser un parias. Pero él fue expulsado por confesar a Jesucristo. Y más vale que nosotros seamos rechazados, levantando la bandera de Jesucristo, que callemos
escondiendo la verdad de que Él nos ha salvado y Él nos ha traído vida y Él nos ha dado gozo en nuestro corazón. Oyó Jesús y se acercó a este hombre nuevamente y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él responde sinceramente: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús: pues le has visto y habla contigo y Él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos ciegos también? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. El Señor toma el ejemplo de la ceguera física y le dice a estos hombres: ¿saben? Si ustedes fueran ciegos, entre comillas, no tendrían pecado, pero porque dicen que ven, entonces el pecado permanece en vosotros. Hay hombres y mujeres que en este día no quieren aceptar a Cristo, que no quieren creer en Jesucristo, que les enseñamos con la palabra la verdad y finalmente deciden rechazar. Por su tradición, por su religión, por sus costumbres, por cualquier razón. Pero al momento de rechazar, entonces siguen en su ceguera y muestran que están ciegos total y completamente, y esa ceguera es pecaminosa. Y sabe, tristemente le va a llevar a la condenación. Tristemente le va a llevar a la condenación. Aquel que dice: sí, yo entiendo todo eso de Jesús, pero no es para mí, ¿sabes? Es ciego espiritualmente y en su pecado se va a ir a la condenación, a no ser que se arrepienta y se ponga a los pies de Cristo, como este hombre que al momento de ser nuevamente encontrado por Jesús, le dice: creo, Señor, y te adoro. Esa es la actitud de uno que ha recibido vista espiritual. Fe en Jesús, adoración a Jesús. Fe en Jesús. Estas son, queridos hermanos, el fruto de un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo puedo saber yo, pastor, que el Señor me ha salvado y me ha perdonado? ¿Cree en el Señor Jesucristo? Adoras al Señor Jesucristo. Es así. Esta es la obra de Dios en la vida de un hombre que ha recibido la vista espiritual. ¿Sabes, queridos amigos y hermanos? Esto es un mensaje para nosotros hoy. Porque aún aquellos que hemos recibido ya la vista espiritual porque hemos creído en Jesucristo, periódicamente, constantemente, diariamente debemos dirigirnos al estanque de Siloé, al enviado. Nos tenemos que ir delante del Señor en oración y decir: Señor, mi vista ha sido nublada por los problemas económicos, mi vista ha sido nublada por los problemas sociales, mi vista ha sido nublada por los conflictos matrimoniales. Lávame, quiero volver a ver. Mi vista ha sido nublada por el pecado, porque aún siendo tu hijo, yo tengo una naturaleza pecaminosa que me impulsa a hacer lo malo. Entonces vas y te lavas y nuevamente tus ojos son clarificados. ¿Sabes? Yo me he gozado tanto en los devocionales diarios en este tiempo que hemos estado en el libro de Juan, porque veo a Jesús todos los días, Jesús, Jesús, Jesús. Y ¿sabes? Hay algo maravilloso. Siento que Él ha ampliado mi vista. Y yo uso lentes, pero mi vista espiritual para entender tantas cosas, para volver a entender, para poder disfrutar del Señor Jesucristo, porque me estoy lavando todos los días con la palabra, con la oración, con el Señor Jesucristo. Y quiero invitarte a ti, amigo, amado, hermano de la iglesia, que todos los días te laves en el estanque de Siloé, en el enviado, que digas todos los días: Jesucristo, limpia mis ojos. Quiero ver, Señor, no quiero estar ciego. No quiero ir dando tumbos por la vida. Quiero tener claridad en las decisiones que tengo que tomar. Y solo encuentro esa claridad en ti. Y a ti que nos escuchas y que nunca habías entendido que naciste ciego espiritualmente y que esta es la razón por la que tu vida ha sido una vida de tropiezos y de desesperanza, entonces ven hoy a Jesús para que te limpie. Ora y dile: Jesús, yo quiero recibir la vista de mis ojos. Quiero pedirte perdón por mis pecados, estos pecados que me condenan, estos pecados que me han enceguecido. Tú que estás
quizás capturado por la pornografía, quizás capturado por las drogas, quizás capturado por el orgullo, por la amargura, que estás cegado por el rencor. Ven hoy a los pies de Jesús para que Él te sane, Él te limpie, Él te perdone, Él te dé vista espiritual. Y vamos a terminar este tiempo orando al Señor. Así que acompáñame a orar, ¿sí? Padre, aquí estamos delante de ti, los que fuimos ciegos y un día nos encontramos contigo por tu gracia y tu misericordia, diciendo: Señor, hoy límpiame nuevamente mis ojos, que nada nuble mi vista en este tiempo. Oh Dios mío, yo oro delante de tu presencia para que tú, Señor amado, nos des una visión espiritual 2020, para que podamos aprender de tu palabra, para que podamos discernir la verdad, para que podamos, Señor amado, evitar los tropiezos de esta vida. Yo oro por aquellos que están viendo nuestra transmisión y están diciendo: yo quiero, Señor, recibir la vista porque estoy en tinieblas. ¿Sabe? El primer paso para recibir la vista es darse cuenta de que uno es ciego. Y gracias, Señor, porque hay personas que hoy están entendiendo su ceguera espiritual y pueden clamar y decir: Jesús, Hijo de David, dame la vista. Jesús, Salvador del mundo, perdona mis pecados. Señor, obra en esos corazones. Que esas personas puedan ser impactadas por esta palabra y la obra del Espíritu Santo genere en ellos este deseo profundo de conocer a Jesucristo para ser, Señor amado, sanados. Te pido por esto en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Qué tiempo, queridos amigos y amados, con la palabra de Dios. Me voy yo tremendamente gozoso, me voy feliz de poder compartir con cada uno de ustedes. Y, ¿sabes? Desafiado porque la próxima semana tenemos nuestra última señal en el libro de Juan, que es poderosísima, no te lo puedes perder. Yo estoy ya disfrutando de lo que va a ser esa enseñanza la próxima semana. Y le pido a los niños que se queden porque tenemos escuela bíblica para niños. Así que no te vayas, que el Señor te bendiga, un abrazo grande, están todos los canales de comunicación abiertos para ti y comuniquémonos, estemos allí en contacto. Que el Señor te bendiga. Bienvenidos a IBBC Kids. Hemos recibido muchos consejos en el libro de Proverbios. Por ejemplo, ¿qué es la sabiduría y cómo obtenerla? ¿De qué manera podemos tomar sabias decisiones? ¿Que la sabiduría nos protege como un escudo? ¿Que debemos ayudar a los demás? Y que debemos guardar nuestro corazón. Hoy aprenderemos acerca de Proverbios 6, del 6 al 11. ¿Les ha pasado que no quieren hacer nada, tienen muchas tareas pero dicen: hoy las hago en un ratito más? ¿O que se pasan todo el día jugando y divirtiéndose sin hacer primero las tareas o repasar el versículo? Si te ha pasado, esta lección es para ti. La Biblia dice que la flojera es pecado. Mira Proverbios 6, del 6 al 11. Mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida. Recoge en el tiempo de la siega su sustento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, dormitar otro poco y otro poco descansar mano sobre mano. Así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Tenemos mucho que aprender de las hormigas. Ellas en el verano trabajan mucho para juntar su alimento, por eso a veces las vemos en casa, y con este sobreviven durante el invierno. Nosotros debemos ser como las hormigas, diligentes y trabajadores. De esta forma podremos descansar cuando hayamos terminado. Jesús nos habla de esto en Juan 5:15. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios trabajó 6 días y descansó 1 cuando creó la tierra.
y hoy sigue trabajando al sustentarla. Pero, ¿qué pasaría si Dios se toma unas vacaciones? Sería terrible, ya que si estamos vivos es gracias a Él. Jesús también nos dio ejemplo con su vida. Él cuando estuvo en la tierra trabajó todos los días, enseñando a sus discípulos, sanando enfermos, compartiendo con los necesitados. Y hoy lo continúa haciendo al cuidar de su iglesia. La pregunta es, ¿cómo logro ser diligente? Jesús nos enseñó y nos dejó su ejemplo mientras estuvo aquí en la tierra. Todos los días, después de su trabajo arduo aquí, Él se apartaba y se iba a orar y pasar tiempo con su Padre. Así que si nos cuesta ser diligentes con nuestras tareas, acerquémonos a Dios en oración y pidámosle que nos ayude a ser como Cristo. Hasta la próxima.